Quiero compartirles unas palabras que dijo el Señor Jesucristo, que las tenemos registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4. Oye bien, querido amigo, porque son palabras del Rey de los Reyes y del Señor de los Señores, y que será gran Rey sobre toda la tierra, que también puede ser tu Rey y que puede ser tu Salvador si tú le permites la entrada a tu vida. Bien, Juan capítulo 15, versículo 4 dice así: palabras dichas por el Señor Jesucristo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El Señor dijo que permaneciéramos en Él. Si queremos heredar la vida eterna, hay que permanecer en Él. Como la rama tiene que permanecer en el árbol si quiere seguir teniendo vida. Porque si se corta la rama, se seca. Si se corta la rama, se seca. Pero primero, querido amigo, hablando de salvación, de la salvación de nuestra alma, primero hay que estar en Él antes de permanecer en Él. Porque el Señor le dijo a los discípulos que permanecieran en Él, porque separados de Él nada podían hacer. Pero los discípulos ya le estaban siguiendo. Pero en cuanto a salvación, primero hay que estar en Él para permanecer en Él. Porque si tú quieres estar en una casa, tienes que primero entrar en la casa. Si quieres permanecer en la casa, hay que primero estar en la casa. Hay que primero entrar en la casa. Los hombres en la época del diluvio se salvaron 8 personas en el arca. De toda esa generación, en la época de Noé, solo se salvaron 8 personas. Pero tuvieron primero que entrar en el arca y permanecer en el arca. Primero tuvieron que entrar. Para adquirir la salvación, primero hay que entrar por la puerta de salvación. Y la puerta es Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Ahora, los que permanecen en Cristo están en Cristo. Y ellos son los que tienen la paz con Dios. El que primero está en Cristo. Porque los que no están en Cristo no tienen la paz con Dios. Pedro escribió en 1 de Pedro 5:14: paz sea a todos vosotros los que estáis en Jesucristo. La paz de Dios es primero y únicamente para los que están en Cristo, en el Hijo.
Ahora, ¿cómo saber si uno está en Cristo? Si está realmente con Él o no. Porque el que está en Cristo está con Él. La Biblia nos dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. O sea, eso dice 2 de Corintios 5:17. O sea que Él anda en un nuevo camino. Y ese nuevo camino es con Cristo, apartado del pecado, en la senda de la luz, en el camino de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí es como sabemos si estamos en Cristo. Y si estás en Cristo, estás salvo. La condena ha sido quitada de tu vida. La condena por causa del pecado. Por eso primeramente hay que estar en Cristo antes de permanecer en Él. Primero hay que entrar en la casa para poder permanecer en una casa. O sea, primero asegúrate de que tú estás en Cristo. ¿Cómo sabemos si estás en Cristo? La palabra dice en 1 Juan 2:5 que es el que guarda su palabra. Ahí dice el que guarda su palabra. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Oíste eso? Sabemos que estamos en Cristo porque guardamos su palabra. 1 Juan 2:5. El que no guarda su palabra no está en Cristo. Y si no está en Cristo está perdido. Y está en tinieblas. Ahora el que está en Cristo está en el verdadero Dios. 1 Juan 5:20 dice: y en esto sabemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Y dice que estamos en Cristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Eso lo dice la Biblia. Lo importante es estar en Cristo, estar en el verdadero. Y el verdadero Dios es Jesucristo, el Hijo. Porque el que está en el Hijo está en el Padre. Y el que está en el Hijo tiene vida eterna. 1 Juan 5:11 y 12 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces el que está en Cristo tiene vida eterna. Primero asegúrate que tú estás en Cristo. Pero luego hay que permanecer en Cristo. Como el Señor dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros
si no permanecéis en mí. En el camino de salvación hay que primero venir a Cristo, recibir a Jesucristo para estar en Él, pero luego hay que permanecer en Él. Es como el que entra en una casa y si quiere permanecer en la casa, tiene que quedarse en ella. Si sale fuera de la casa, ya no está en la casa, está fuera de la casa. Nosotros cuando venimos a Jesucristo, empezamos la carrera de la fe. La Biblia lo compara como una carrera que tenemos que correr. Pablo le dijo a los Gálatas, lo puedes ver en Gálatas 5:7, vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Lo comparó como una carrera que había que correr. Y en 1 Corintios 9:24 dijo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y luego dijo que él corría no corría como a la loca, no corría como a la aventura, que él no quería ser descalificado. Él batallaba contra el pecado. Él no quería ser descalificado de la carrera. Para permanecer en Cristo hay que correr la carrera. Hay que luchar. Hay que batallar. Pablo dijo cuando lo iban a matar, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Él dijo que había peleado la buena batalla, que había corrido la carrera, que había guardado la fe. Querido amigo, si tú quieres salvarte del lago de fuego, tienes que primero venir a Cristo para estar en Cristo y luego tienes que permanecer en Él, o sea, seguir con Él, porque la carrera de la fe es como una maratón que tú tienes que correrla y llegar hasta el final. Porque muchos en una maratón se salen del camino y renuncian a la carrera y por ahí se quedan por el camino y no terminan. El camino de Jesucristo, la carrera de la fe llegando hasta el final. Porque es la carrera de la fe. Y a esa carrera se entra por la puerta de salvación, que es Jesucristo. Y hay que permanecer en Él. ¿Sabe quiénes son los que permanecen en Él? Que permanecen en la carrera, que permanecen en Cristo. El que no practica el pecado. La Biblia dice, todo aquel que permanece en Él no peca. 1 Juan 3:6. O sea, hay que mantenerse limpio en la carrera, apartado del pecado, si quieres permanecer en Cristo. Y para alcanzar la salvación, tienes que permanecer en Cristo. Porque si tú te vuelves al pecado y a las tinieblas, tu nombre puede ser borrado del libro de la vida después que ha sido escrito. Por eso Jesucristo dijo, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces hay que vencer.
hay que permanecer con Él. Y permanecer en Cristo quiere decir apartado del pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca. Ahora, en esta carrera de la fe, en esta carrera para la salvación, hay que mantenerse unido a Cristo. Porque si tú te alejas de Cristo, pierdes fuerza, te debilitas, caes. El Señor dijo en Juan, capítulo 15, versículo 5, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Cristo no lo podemos hacer. Por eso hay que seguir nutriéndose de Él, de sus palabras que nos dan fuerza. Seguir leyendo su palabra porque es el alimento de nuestra alma. Seguir teniendo comunión con Él para que seas más que vencedor. Porque separado de Él tú no puedes vencer. Separados de Él nada podemos hacer. Pero con Él, escribió Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. El secreto de la victoria es no abandonar a Cristo, unirse a Él, pegársele a Él, nutrirse de sus palabras. Si caes, vuélvete a levantar. Permanece en Cristo. No te dejes arrastrar por el pecado. No te dejes arrastrar por la corriente de este mundo. No te dejes arrastrar por las artimañas del diablo. No le des lugar a las tinieblas. No le des lugar al pecado. Permanece en Cristo victorioso. Aférrate a Él. Somos llamados a ser de Jesucristo. Romanos 1:6 dice. 1 Corintios 6:17 dice: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Si el Señor está contigo, vencerás. Pero si tú lo abandonas, perecerás. Si tú abandonas a Cristo, te abres la puerta y el camino al abismo. Pero primero, que tu vida esté en Cristo. Primero asegúrate de entrar por la puerta, de que estás en Cristo, en Él. Y para estar en Él tienes que recibirle como tu Señor y Salvador. Ahí es donde empieza la carrera de la fe. Entrando por la puerta. Los que se salvaron en el diluvio, para salvarse tuvieron que entrar por la puerta del arca. Pero allí tuvieron que permanecer por más de un año hasta que las aguas descendieron. Tuvieron que permanecer dentro del arca, porque si se hubieran tirado a las aguas, se ahogan. Así tú tienes que recibir a Cristo y permanecer en Él, pero Él te dará el poder. Él te dará las fuerzas. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dijo Pablo en Filipenses 4:13. Pero el Señor dijo: separados de Él, nada podemos hacer, nada. Separado de Él no puedes vencer el pecado. Separado de Él no puedes vencer al maligno. Separado de Él no puedes vencer a las tinieblas. Separado de Él no puedes vencer las pasiones pecaminosas de la carne.
Separado de Él eres arrastrado por el pecado. La victoria comienza en Cristo. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entra por la puerta, pero arrepiéntete. Decídete cambiar de camino. El arrepentimiento es una decisión de abandonar el pecado. Pero Jesucristo te dará el poder, porque sin Él nada podemos hacer. Hoy es el día de salvación. Hoy dile sí a Jesucristo. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera permitirle la entrada a su vida al precioso Salvador. Para el que quiera salvarse del lago de fuego, la condena que vendrá sobre todo pecador no arrepentido. Bien, Romanos 10 dice que si creemos en el Señor, con el corazón lo debemos confesar para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El Señor está aquí. Si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro y dile así al Señor quien te escucha. Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor, que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Señor, yo creo que tú resucitaste triunfante de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar a caminar contigo en este mundo. Quiero abandonar el pecado. Y sé que contigo lo puedo hacer. Porque sin ti no puedo hacerlo. Por eso te recibo en mi vida como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Perdóname, Señor, todos mis pecados. Perdóname todas mis transgresiones. Y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida. Lávame con tu preciosa sangre de todos mis pecados. Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. Cambia mi corazón y dame la victoria sobre el pecado. Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme. Hoy recibo tu salvación a través de tu gracia y a través de la fe que es en tu Santo Hijo Jesús. Y en su nombre te doy gracias por la salvación de mi alma. Amén y amén. Gloria a Dios, si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida, de condenación a salvación. Ahora le perteneces a Jesucristo.
Encuéntrate una iglesia cristiana, habla con el pastor. Les recomiendo las iglesias evangélicas o bautistas. Hazte bautizar en las aguas, que es un mandamiento del Señor para el que toma la decisión de seguirle y de arrepentirse. Y que Dios te bendiga.